I è una rosa mocina que collida fo pel de año y quedó encantadina. De los años escondióla en una cueva, peles peñes cuidada, aunque la muerta cerquina sola nun lle valga mala. Atopar un mociquillo, atopar y se enamora, pero pa desencantala y na Martín que deixala. Pa siempre la perdería si en el suelo la posara. La mar habrá de deixarla si de que la quería. Y en una fonte sin tallo, en una cosa Gracias a todos por esta breve pausa y aguantar aquí todos como estoicamente. Vamos a hacer la primer xuntanza de Vigulín Asturiano aquí en Infiestu. Estamos aquí recordándolo para los que se unen al streaming. Y nada, damos las gracias a todos y a todos los que tenéis aquí para tocar, porque la verdad que es impresionante la acogida que está viendo. También transmitir que hay de ella bastante xente que prestaba a venir, pero que, bueno, que por diferentes razones no puede estar tocando también, y mándenos un abrazo para todos. Y nada, pues vamos a dar paso a toda esta manada de virgulineros para que vayan tomando posiciones. Y bueno, van a tocar unas piecines del repertorio de aquí de Piloña. También va a haber de aquí de Cefero, ¿no? Si no me equivoco, no sé qué vais a hacer. Y luego vamos a hacer una acordanza también de Igor Medio, con un par de saltones, y de Elías García también, con un par de composiciones de cada uno de ellos. Así que nada, yo ya me callo y doy paso a la música. Gracias a todos por venir. Bueno, mientras sube la xente, como vos decía Rodi y como decía Dolfu en antes na so charra, pues bueno, tenemos xente que fueron fundamentales en la recuperación del Vigulín en Asturias y que falten ahora, como son Igor Medio y Elías García. Entonces bueno, vamos a entamar tocando un par de piezas de ellos, creo, el saltón del medio de Igor, y luego ya veremos si lo empatamos con el de Elías o paramos y cantamos el de Elías. Esto está todo improvisado. Entonces, Más de vuelta para que entremos todos más a uno. en mi. ¿En mi? ¿Habíamos quedado? En mi, en re. No, pero decía Elisa, ¿ponemos de acuerdo? Ah, bueno. En mi, vale. En mi sabemos todos. Yo miro al sol, así que... Desde la cabala, a la izquierda.
vamos a rematar. Bueno, luego ya veremos si tal, pero ¿qué tocamos? Pepe de Huela. Pepe de Huela. Vamos a tocar la muñeira que tocaba Pepe de Huela, de Escoballes, que es un clásico del repertorio piloñés. Vale. Vamos a enlazar. Entonces, ¿quién arranca? Ah, no, espera, esa ya la otra. ¿Qué más? Venga. ¿Eh? ¿Meres? Vale, pues venga, vamos a tocar otro tema de Elías García. Que va a empezar Lisa.
claro, lleguen los de la tele justo cuando acabamos, había que... Estoy en televisión, ritmo. Bueno, ¿alguna más para acabar? Hombre, yo, para despedir, tocaréis Dolfo y la Xota. No sé si sí, pero vamos a tocar otra, el centro. No va a ser la de aquí porque es muy difícil. 2 minutinos para esperar para la última, que es una... Claro, iba a decir, ¿tocamos Viva Ponga? ¿Podemos tocar Viva Vamos a Ponga? esperar 2 minutinos y medio, por ejemplo. ¿Tenéis anuncios? Pero que dure 2 minutos y medio o que estemos en silencio 2 minutos y medio. No me enteré. Ah, que toquemos 2 minutos. ¿Qué? No te entendí, Rodri. Ah, bueno, pero que tenemos aquí pila para lo que queráis. Tocamos Viva Ponga y luego cuando eso tocamos... Vale. Venga. Que mientras esté la cámara rodando, vosotros para los que estáis aquí mirándonos, los de la tele en casa que están sentaditos cómodos, ya que sabéis. Vamos a tocar Viva Ponga, que por lo visto ya es un clásico del concello, ¿no? Por lo menos del de Ponga. Tocaba Baldito. Para justificar Sí, así era. Son, ¿no?
de bombo. Empezamos a hablar de y con esta canción nos dejamos bailar. Venga, va. Venga, roncónenla todos. Mátame porque esto fue un poco vendida para la tele. Pero si la tele pide, hay que... Haremos una foto del grupo un poco sin fociquera, ¿o qué? Sí, hombre. O con los figurinos ahí de fondo. Bueno, que eso, que muchas gracias por enllenar este salón de actos, por sofitar, por apoyar esta iniciativa de la Cadarma y por hacer que el Vigulín vuelva a sonar en Piloña y con un poco de suerte en 4 días vuelva a ser el rey de la música tradicional como fue en Asturias hasta ahí nada. Venga, ahí.